Al Señor, contamos con una fecha más. Hermanos, tenemos una oportunidad más para poder estar en la presencia del Señor. Ya, hermanos, sabiéndonos, ya casi acercándonos al mediodía del segundo día de la conferencia, vamos a continuar, hermanos, con la enseñanza y el aprendizaje de la palabra de Dios. Anótese nomás, ya voy a dictar, tengo 2 puntos más, ya no voy a hablar. ¿En qué número hemos quedado? 4. Número 5, por tener hijos favoritos. Número 5, por tener hijos favoritos. Van a apurarse Génesis 25, 28. Génesis 25, 28. Génesis 37, 3 al 4. Génesis 37, 3 al 4. 25, 28. Capítulo 25, verso 28. Génesis 37, 3 al 4. 3 al 4. Capítulo 37, versos 3 al 4. Número 6. Los abuelos malcrían a los nietos. ¿Han escuchado, hermanos? ¿Sabe qué he visto en mi vida, hermanos? No es que he escuchado cuento. Un nieto, hermanos, la ha matado a su abuelita por su bono. La abuelita la ha criado con qué cariño, con bombo y platillos. Al final, al cabo, llegó a los 19 años. La abuelita le dijo, anda a trabajar. Bueno, pues se ha convertido flojo, tuvo que matarle por su bono sol, para entonces era bono sol. Los abuelos malcrían a los hijos. 1 Timoteo 5:3. 1 Timoteo 5:3. Proverbios 17:6. Proverbios 17:6. Conclusión. Los hijos son conocidos por sus hechos, sea bueno o sea malo. Conclusión, número 7. Los hijos son conocidos por sus hechos, sea bueno o sea malo. Quiero decir, si es valiente o flojo, ¿sí o no, hermanos? Es conocido por sus hechos. Los hijos son conocidos por sus hechos, sea bueno o sea malo. Proverbios 20:11. Proverbios 20:11. Mateo capítulo 7, verso 16. Mateo capítulo 7, verso 16. Entre comillas, como dice el refrán, Ezequiel 16:44. Como dice el refrán, Ezequiel 16:44. Usted va a leer en casa, hermano, ¿ya? 16:44. Como dice el refrán. De tal palo, si papá es flojo, el hijo también muchas veces puede salir. Ahí me refiero. Pero dice, hermano, es el refrán de Ezequiel. Inciso B, título grande. La vida real de los perezosos en lo espiritual. Anote. La vida real de los perezosos en lo espiritual. Y siga anotando. Es el mejor excusador para no cumplir sus deberes espirituales. Inciso B, título grande. La vida real de los perezosos en lo espiritual. La vida real de los perezosos en lo espiritual. Abajito anote, es el mejor excusador para no cumplir sus deberes espirituales. Vamos a ver algunos puntos, hermano. Es el mejor excusador. Busca pretextos, mañudo, flojo. Es el mejor excusador para no cumplir sus deberes espirituales. ¿Ya anotado, hermanos? Vámonos, número 1, para asistir a las reuniones y actividades. Anota así de sencillo. Número 1, para asistir a las reuniones y actividades.
para asistir. Claro, es el mejor excusador, dice, ¿no? Hermanos, es el mejor excusador para no cumplir sus deberes espirituales. Busca excusas, no quiere cumplir. Ahora, abajito hemos puesto para asistir a las reuniones y actividades. Quiere decir, busca excusas. Ahí me refiero. Para asistir a las reuniones y actividades. Número 1. Para asistir a las reuniones y actividades. Proverbios 26, 3 al 4. Usted puede, hermano mío, me encontrar un montón de palabras con la palabra, citas, hermano, con la palabra perezoso. Proverbios capítulo 26, el versos 13 y 14. Tenemos hora y media, hermanos. Vamos a ir. Dice 26, 13 y 14. El perezoso, dice el perezoso, el león está en el camino. El león está en las calles. Como la puerta gira sobre su quicio, así el perezoso se vuelve en su cama. El verso 15 vamos a guardar para otro punto, el verso 16 también vamos a guardar para otro punto. Que Dios bendiga su palabra, hermanos y hermanas. El perezoso, hermano, es el mejor excusador, hermano, para cumplir sus deberes espirituales. No, hermano, hablemos en lo espiritual. Porque si queremos hablar en lo material, hermano, nadie es flojo. ¿Habrá un flojo en medio nuestro? ¿Habrá un negligente perezoso? No. En lo material nadie es ocioso. Puede haber uno que otro. Puede haber, hermano. Pero, hermano, en su mayoría, hermano, ¿qué podemos decir especialmente del boliviano? Al Señor, contamos con una fecha más. Hermanos, tenemos una oportunidad más para poder estar en la presencia del Señor. Ya, hermanos, sabiéndonos, ya casi acercándonos al mediodía del segundo día de la conferencia, vamos a continuar, hermanos, con la enseñanza y el aprendizaje de la palabra de Dios. Anótese nomás, ya voy a dictar, tengo 2 puntos más, ya no voy a hablar. ¿En qué número hemos quedado? 4. Número 5, por tener hijos favoritos. Número 5, por tener hijos favoritos. Van a apurarse Génesis 25, 28. Génesis 25, 28. Génesis 37, 3 al 4. Génesis 37, 3 al 4. 25, 28. Capítulo 25, verso 28. Génesis 37, 3 al 4. 3 al 4, capítulo 37, versos 3 al 4. Número 6. Los abuelos malcrían a los nietos. ¿Han escuchado, hermanos? ¿Sabe qué he visto en mi vida, hermanos? No es que he escuchado cuento. Un nieto, hermanos, la ha matado a su abuelita por su bono. La abuelita la ha criado con qué cariño, con bombo y platillos. Al final, al cabo, llegó a los 19 años, la abuelita le dijo, anda a trabajar. Bueno, pues se ha convertido flojo, tuvo que matarle por su bono sol, para entonces era bono sol. Los abuelos malcrían a los hijos. 1 Timoteo 5:3. 1 Timoteo 5:3. Proverbios 17:6. Proverbios 17:6. Conclusión. Los hijos son conocidos por sus hechos, sea bueno o sea malo. Conclusión. Número 7. Los hijos son conocidos por sus hechos, sea bueno o sea malo. Quiero decir, si es valiente o flojo, ¿sí o no, hermanos? Es conocido por sus hechos. Los hijos son conocidos por sus hechos, sea bueno o sea malo. Proverbios
20:11. Proverbios 20:11. Mateo capítulo 7, verso 16. Mateo capítulo 7, verso 16. Entre comillas, como dice el refrán, Ezequiel 16:44. Como dice el refrán, Ezequiel 16:44. Usted va a leer en casa, hermano, ¿ya? 16:44. Como dice el refrán. De tal palo, si papá es flojo, el hijo también muchas veces puede salir, ahí me refiero. Pero dice, hermano, este refrán de Ezequiel. Inciso B, título grande. La vida real de los perezosos en lo espiritual. Anote. La vida real de los perezosos en lo espiritual. Y siga anotando. Es el mejor excusador para no cumplir sus deberes espirituales. Inciso B, título grande. La vida real de los perezosos en lo espiritual. La vida real de los perezosos en lo espiritual. Abajito anote, es el mejor excusador para no cumplir sus deberes espirituales. Vamos a ver algunos puntos, hermano. Es el mejor excusador. Busca, pretextos, mañudo, flojo. Es el mejor excusador para no cumplir sus deberes espirituales. ¿Ya anotado, hermanos? Vámonos, número 1, para asistir a las reuniones y actividades. Anota así de sencillo. Número 1, para asistir a las reuniones y actividades. Para asistir, claro, es el mejor excusador, dice, ¿no? Hermanos, es el mejor excusador para no cumplir sus deberes espirituales. Busca excusas, no quiere cumplir. Ahora, abajito he puesto, para asistir a las reuniones y actividades. Quiere decir, busca excusas. Ahí me refiero. Para asistir a las reuniones y actividades. Número 1, para asistir a las reuniones y actividades. Proverbios 26:3-4. Usted puede, hermano mío, encontrar un montón de palabras con la palabra, citas, hermano, con la palabra perezoso. Proverbios capítulo 26, el versos 13 y 14. Tenemos hora y media, hermanos. Vamos a ir. Dice 26, 13 y 14. El perezoso, dice el perezoso, el león está en el camino. El león está en las calles. Como la puerta gira sobre su quicio, así el perezoso se vuelve en su cama. El verso 15 vamos a guardar para otro punto, el verso 16 también vamos a guardar para otro punto. Que Dios bendiga su palabra, hermanos y hermanas. El perezoso, hermano, es el mejor excusador, hermano, para cumplir sus deberes espirituales. No, hermano, hablemos en lo espiritual. Porque si queremos hablar en lo material, hermano, nadie es flojo. ¿Habrá un flojo en medio nuestro? ¿Habrá un negligente perezoso? No. En lo material nadie es ocioso. Puede haber uno que otro. Puede haber, hermano. Pero, hermano, en su mayoría, hermano, ¿qué podemos decir especialmente del boliviano? Al Señor, contamos con una fecha más. Hermanos, tenemos una oportunidad más para poder estar en la presencia del Señor. Ya, hermanos, sabiéndonos, ya casi acercándonos al mediodía del segundo día de la conferencia,
Vamos a continuar, hermanos, con la enseñanza y el aprendizaje de la palabra de Dios. Anótese nomás, ya voy a dictar, tengo 2 puntos más, ya no voy a hablar. ¿En qué número hemos quedado? 4. Número 5, por tener hijos favoritos. Número 5, por tener hijos favoritos. Van a apurarse Génesis 25, 28. Génesis 25, 28. Génesis 37, 3 al 4. Génesis 37, 3 al 4. 25, 28. Capítulo 25, verso 28. Génesis 37, 3 al 4. 3 al 4. Capítulo 37, versos 3 al 4. Número 6. Los abuelos malcrían a los nietos. ¿Han escuchado, hermanos? ¿Sabe qué he visto en mi vida, hermanos? He visto, no es que he escuchado cuento. Un nieto, hermanos, la ha matado a su abuelita por su bono. La abuelita la ha criado con qué cariño, con bombo y platillos. Al final, al cabo, llegó a los 19 años. La abuelita le dijo, anda a trabajar. Bueno, pues se ha convertido flojo, tuvo que matarle por su bonosol, para entonces era bonosol. Los abuelos malcrían a los hijos. 1 Timoteo 5:3. 1 Timoteo 5:3. Proverbios 17:6. Proverbios 17:6. Conclusión. Los hijos son conocidos por sus hechos, sea bueno o sea malo. Conclusión, número 7. Los hijos son conocidos por sus hechos, sea bueno o sea malo. Quiero decir, si es valiente o flojo, ¿sí o no, hermanos? Es conocido por sus hechos. Los hijos son conocidos por sus hechos, sea bueno o sea malo. Proverbios 20:11. Proverbios 20:11. Mateo capítulo 7, verso 16. Mateo capítulo 7, verso 16. Entre comillas, como dice el refrán, Ezequiel 16:44. Como dice el refrán, Ezequiel 16:44. Usted va a leer en casa, hermano, ¿ya? 16:44, como dice el refrán. De tal palo, si papá es flojo, el hijo también muchas veces puede salir, ahí me refiero. Pero dice, hermano, es el refrán de Ezequiel. Inciso B, título grande. La vida real de los perezosos en lo espiritual, anote. La vida real de los perezosos en lo espiritual. Y siga anotando. Es el mejor excusador para no cumplir sus deberes espirituales. Inciso B, título grande. La vida real de los perezosos en lo espiritual. La vida real de los perezosos en lo espiritual. Abajito anote, es el mejor excusador para no cumplir sus deberes espirituales. Vamos a ver algunos puntos, hermano. Es el mejor excusador. Busca pretextos, mañudo, flojo. Es el mejor excusador para no cumplir sus deberes espirituales. ¿Ya anotado, hermanos? Vámonos, número 1, para asistir a las reuniones y actividades. Anota así de sencillo. Número 1, para asistir a las reuniones y actividades. Para asistir, claro, es el mejor excusador, dice, ¿no? Hermanos, es el mejor excusador para no cumplir sus deberes espirituales. Busca excusas, no quiere cumplir. Ahora, abajito hemos puesto, para asistir
a las reuniones y actividades, quiere decir, busca excusas, ahí me refiero, para asistir a las reuniones y actividades. Número 1, para asistir a las reuniones y actividades. Proverbios 26, 3 al 4. Usted puede, hermano mío, me encontrar un montón de palabras con la palabra, citas, hermano, con la palabra perezoso. Proverbios capítulo 26, el versos 13 y 14. Tenemos hora y media, hermanos. Vamos a ir. Dice 26, 13 y 14. El perezoso, dice el perezoso, el león está en el camino. El león está en las calles. Como la puerta gira sobre su quicio, así el perezoso se vuelve en su cama. El verso 15 vamos a guardar para otro punto, el verso 16 también vamos a guardar para otro punto. Que Dios bendiga su palabra, hermanos y hermanas. El perezoso, hermano, es el mejor excusador, hermano, para cumplir sus deberes espirituales. No, hermano, hablemos en lo espiritual. Porque si queremos hablar en lo material, hermano, nadie es flojo. ¿Habrá un flojo en medio nuestro? ¿Habrá un negligente perezoso? No. En lo material nadie es ocioso. Puede haber uno que otro. Puede haber, hermano. Pero, hermano, en su mayoría, hermano, ¿qué podemos decir especialmente del boliviano? Al Señor, contamos con una fecha más. Hermanos, tenemos una oportunidad más para poder estar en la presencia del Señor. Ya, hermanos, sabiéndonos, ya casi acercándonos al mediodía del segundo día de la conferencia, vamos a continuar, hermanos, con la enseñanza y el aprendizaje de la palabra de Dios. Anótese nomás, ya voy a dictar, tengo 2 puntos más, ya no voy a hablar. ¿En qué número hemos quedado? 4. Número 5, por tener hijos favoritos. Número 5, por tener hijos favoritos. Van a apurarse Génesis 25, 28. Génesis 25, 28. Génesis 37, 3 al 4. Génesis 37, 3 al 4. 25, 28. Capítulo 25, verso 28. Génesis 37, 3 al 4. 3 al 4, capítulo 37, versos 3 al 4. Número 6. Los abuelos malcrían a los nietos. ¿Han escuchado, hermanos? ¿Sabe qué he visto en mi vida, hermanos? No es que he escuchado cuento. Un nieto, hermanos, le ha matado a su abuelita por su bono. La abuelita la ha criado con qué cariño, con bombo y platillos. Al final, al cabo, llegó a los 19 años, la abuelita le dijo, anda a trabajar. Bueno, pues se ha convertido flojo, tuvo que matarle por su bono sol, para entonces era bono sol. Los abuelos malcrían a los hijos. 1 Timoteo 5:3. 1 Timoteo 5:3. Proverbios 17:6. Proverbios 17:6. Conclusión. Los hijos son conocidos por sus hechos, sea bueno o sea malo. Conclusión. Número 7. Los hijos son conocidos por sus hechos, sea bueno o sea malo. Quiero decir, si es valiente o flojo, ¿sí o no, hermanos? Es conocido por sus hechos. Los hijos son conocidos por sus hechos, sea bueno o sea malo. Proverbios 20:11. Proverbios 20:11. Mateo capítulo 7, verso 16. Mateo capítulo 7, verso 16.
entre comillas, como dice el refrán, Ezequiel 16:44. Como dice el refrán, Ezequiel 16:44. Usted va a leer en casa, hermano, ¿ya? 16:44. Como dice el refrán. De tal palo, si papá es flojo, el hijo también muchas veces puede salir, ahí me refiero. Pero dice, hermano, es el refrán de Ezequiel. Inciso B, título grande. La vida real de los perezosos en lo espiritual. Anote. La vida real de los perezosos en lo espiritual. Y siga anotando. Es el mejor excusador para no cumplir sus deberes espirituales. Inciso B, título grande. La vida real de los perezosos en lo espiritual. La vida real de los perezosos en lo espiritual. Abajito anote, es el mejor excusador para no cumplir sus deberes espirituales. Vamos a ver algunos puntos, hermano. Es el mejor excusador. Busca pretextos, mañudo, flojo. Es el mejor excusador para no cumplir sus deberes espirituales. ¿Ya anotado, hermanos? Vámonos, número 1, para asistir a las reuniones y actividades. Anota así de sencillo. Número 1, para asistir a las reuniones y actividades. Para asistir, claro, es el mejor excusador, dice, ¿no? Hermanos, es el mejor excusador para no cumplir sus deberes espirituales. Busca excusas, no quiere cumplir. Ahora, abajito he puesto, para asistir a las reuniones y actividades. Quiere decir, busca excusas. Ahí me refiero. Para asistir a las reuniones y actividades. Número 1, para asistir a las reuniones y actividades. Proverbios 26:3-4. Usted puede, hermano mío, encontrar un montón de palabras con la palabra, citas, hermano, con la palabra perezoso. Proverbios capítulo 26, el versos 13 y 14. Tenemos hora y media, hermanos. Vamos a ir. Dice 26, 13 y 14. El perezoso, dice el perezoso, el león está en el camino. El león está en las calles. Como la puerta gira sobre su quicio, así el perezoso se vuelve en su cama. El verso 15 vamos a guardar para otro punto, el verso 16 también vamos a guardar para otro punto. Que Dios bendiga su palabra, hermanos y hermanas. El perezoso, hermano, es el mejor excusador, hermano, para cumplir sus deberes espirituales. No, hermano, hablemos en lo espiritual. Porque si queremos hablar en lo material, hermano, nadie es flojo. ¿Habrá un flojo en medio nuestro? ¿Habrá un negligente perezoso? No. En lo material nadie es ocioso. Puede haber uno que otro. Puede haber, hermano. Pero, hermano, en su mayoría, hermano, ¿qué podemos decir especialmente del boliviano? Al Señor, contamos con una fecha más. Hermanos, tenemos una oportunidad más para poder estar en la presencia del Señor. Ya, hermanos, sabiéndonos, ya casi acercándonos al mediodía del segundo día de la conferencia, vamos a continuar, hermanos, con la enseñanza y el aprendizaje de la palabra de Dios. Anótese nomás, ya voy a dictar, tengo 2 puntos más, ya no voy a hablar. ¿En qué número hemos quedado? 4. Número 5, por tener hijos favoritos. Número 5, por tener hijos favoritos. Van a apurarse, Génesis 25, 28.
Génesis 25, 28. Génesis 37, 3 al 4. Génesis 37, 3 al 4. 25, 28. Capítulo 25, verso 28. Génesis 37, 3 al 4. 3 al 4, capítulo 37, versos 3 al 4. Número 6. Los abuelos malcrían a los nietos. ¿Han escuchado, hermanos? ¿Sabe qué he visto en mi vida, hermanos? He visto, no es que he escuchado cuento, un nieto, hermanos, la ha matado a su abuelita por su bono. La abuelita la ha criado con qué cariño, con bombo y platillos. Al final, al cabo, llegó a los 19 años, la abuelita le dijo, anda a trabajar. Bueno, pues se ha convertido flojo, tuvo que matarle por su bono sol, para entonces era bono sol. Los abuelos malcrían a los hijos. 1 Timoteo 5:3. 1 Timoteo 5:3. Proverbios 17:6. Proverbios 17:6. Conclusión. Los hijos son conocidos por sus hechos, sea bueno o sea malo. Conclusión número 7. Los hijos son conocidos por sus hechos, sea bueno o sea malo. Quiero decir, si es valiente o flojo, ¿sí o no, hermanos? Es conocido por sus hechos. Los hijos son conocidos por sus hechos, sea bueno o sea malo. Proverbios 20:11. Proverbios 20:11. Mateo capítulo 7, verso 16. Mateo capítulo 7, verso 16. Entre comillas, como dice el refrán, Ezequiel 16:44. Como dice el refrán, Ezequiel 16:44. Usted va a leer en casa, hermano, ¿ya? 16:44. Como dice el refrán. De tal palo, si papá es flojo, el hijo también muchas veces puede salir. Ahí me refiero. Pero dice, hermano, este refrán de Ezequiel. Inciso B, título grande. La vida real de los perezosos en lo espiritual. Anote. La vida real de los perezosos en lo espiritual. Y siga anotando. Es el mejor excusador para no cumplir sus deberes espirituales. Inciso B, título grande. La vida real de los perezosos en lo espiritual. La vida real de los perezosos en lo espiritual. Abajito anote, es el mejor excusador para no cumplir sus deberes espirituales. Vamos a ver algunos puntos, hermano. Es el mejor excusador. Busca, pretextos, mañudo, flojo. Es el mejor excusador para no cumplir sus deberes espirituales. ¿Ya anotado, hermanos? Vámonos, número 1, para asistir a las reuniones y actividades. Anota así de sencillo. Número 1, para asistir a las reuniones y actividades. Para asistir, claro, es el mejor excusador, dice, ¿no? Hermanos, es el mejor excusador para no cumplir sus deberes espirituales. Busca excusas, no quiere cumplir. Ahora, abajito han puesto, para asistir a las reuniones y actividades. Quiere decir, busca excusas. Ahí me refiero. Para asistir a las reuniones y actividades. Número 1, para asistir a las reuniones y actividades. Proverbios 26, 3 al 4. Usted puede, hermano mío, me encontrar un montón de palabras con la palabra
citas, hermano, con la palabra perezoso. Proverbios capítulo 26, el versos 13 y 14. Tenemos hora y media, hermanos. Vamos a ir. Dice 26, 13 y 14. El perezoso, dice el perezoso, el león está en el camino. El león está en las calles. Como la puerta gira sobre su quicio, así el perezoso se vuelve en su cama. El verso 15 vamos a guardar para otro punto, el verso 16 también vamos a guardar para otro punto. Que Dios bendiga su palabra, hermanos y hermanas. El perezoso, hermano, es el mejor excusador, hermano, para cumplir sus deberes espirituales. No, hermano, hablemos en lo espiritual. Porque si queremos hablar en lo material, hermano, nadie es flojo. ¿Habrá un flojo en medio nuestro? ¿Habrá un negligente perezoso? No. En lo material nadie es ocioso. Puede haber uno que otro. Puede haber, hermano. Pero, hermano, en su mayoría, hermano, ¿qué podemos decir especialmente del boliviano? Al Señor, contamos con una fecha más. Hermanos, tenemos una oportunidad más para poder estar en la presencia del Señor. Ya, hermanos, sabiéndonos, ya casi acercándonos al mediodía del segundo día de la conferencia, vamos a continuar, hermanos, con la enseñanza y el aprendizaje de la palabra de Dios. Anótese nomás, ya voy a dictar, tengo 2 puntos más, ya no voy a hablar. ¿En qué número hemos quedado? 4. Número 5, por tener hijos favoritos. Número 5, por tener hijos favoritos. Van a apurarse Génesis 25, 28. Génesis 25, 28. Génesis 37, 3 al 4. Génesis 37, 3 al 4. 25, 28. Capítulo 25, verso 28. Génesis 37, 3 al 4. 3 al 4, capítulo 37, versos 3 al 4. Número 6. Los abuelos malcrían a los nietos. ¿Han escuchado, hermanos? ¿Sabe qué he visto en mi vida, hermanos? No es que he escuchado cuento. Un nieto, hermanos, la ha matado a su abuelita por su bono. La abuelita la ha criado con qué cariño, con bombo y platillos. Al final, al cabo, llegó a los 19 años, la abuelita le dijo, anda a trabajar. Bueno, pues se ha convertido flojo, tuvo que matarle por su bonosol, para entonces era bonosol. Los abuelos malcrían a los hijos. 1 Timoteo 5:3. 1 Timoteo 5:3. Proverbios 17:6. Proverbios 17:6. Conclusión. Los hijos son conocidos por sus hechos, sea bueno o sea malo. Conclusión. Número 7. Los hijos son conocidos por sus hechos, sea bueno o sea malo. Quiero decir, si es valiente o flojo, ¿sí o no, hermanos? Es conocido por sus hechos. Los hijos son conocidos por sus hechos, sea bueno o sea malo. Proverbios 20:11. Proverbios 20:11. Mateo capítulo 7, verso 16. Mateo capítulo 7, verso 16. Entre comillas, como dice el refrán, Ezequiel 16:44. Como dice el refrán, Ezequiel 16:44. Usted va a leer en casa, hermano, ¿ya? 16:44. Como dice el refrán.
De tal palo, si papá es flojo, el hijo también muchas veces puede salir, ahí me refiero. Pero dice, hermano, ese refrán de Ezequiel. Inciso B, título grande. La vida real de los perezosos en lo espiritual. Anote. La vida real de los perezosos en lo espiritual. Y siga anotando. Es el mejor excusador para no cumplir sus deberes espirituales. Inciso B, título grande. La vida real de los perezosos en lo espiritual. La vida real de los perezosos en lo espiritual. Abajito anote, es el mejor excusador para no cumplir sus deberes espirituales. Vamos a ver algunos puntos, hermano. Es el mejor excusador. Busca, pretextos, mañudo, flojo. Es el mejor excusador para no cumplir sus deberes espirituales. ¿Ya anotado, hermanos? Vámonos, número 1, para asistir a las reuniones y actividades. Anota así de sencillo. Número 1, para asistir a las reuniones y actividades. Para asistir, claro, es el mejor excusador, dice, ¿no? Hermanos, es el mejor excusador para no cumplir sus deberes espirituales. Busca excusas, no quiere cumplir. Ahora, abajito hemos puesto, para asistir a las reuniones y actividades. Quiere decir, busca excusas. Ahí me refiero. Para asistir a las reuniones y actividades. Número 1, para asistir a las reuniones y actividades. Proverbios 26, 3 al 4. Usted puede, hermano mío, encontrar un montón de palabras con la palabra, citas, hermano, con la palabra perezoso. Proverbios capítulo 26, el versos 13 y 14. Tenemos hora y media, hermanos. Vamos a ir. Dice 26, 13 y 14. El perezoso, dice el perezoso, el león está en el camino. El león está en las calles. Como la puerta gira sobre su quicio, así el perezoso se vuelve en su cama. El verso 15 vamos a guardar para otro punto, el verso 16 también vamos a guardar para otro punto. Que Dios bendiga su palabra, hermanos y hermanas. El perezoso, hermano, es el mejor excusador, hermano, para cumplir sus deberes espirituales. No, hermano, hablemos en lo espiritual. Porque si queremos hablar en lo material, hermano, nadie es flojo. ¿Habrá un flojo en medio nuestro? ¿Habrá un negligente perezoso? No. En lo material nadie es ocioso. Puede haber uno que otro. Puede haber, hermano. Pero, hermano, en su mayoría, hermano, ¿qué podemos decir especialmente del boliviano? Al Señor, contamos con una fecha más. Hermanos, tenemos una oportunidad más para poder estar en la presencia del Señor. Ya, hermanos, sabiéndonos, ya casi acercándonos al mediodía del segundo día de la conferencia, vamos a continuar, hermanos, con la enseñanza y el aprendizaje de la palabra de Dios. Anótese nomás, ya voy a dictar, tengo 2 puntos más, ya no voy a hablar. ¿En qué número hemos quedado? 4. Número 5, por tener hijos favoritos. Número 5, por tener hijos favoritos. Van a apurarse Génesis 25, 28. Génesis 25, 28. Génesis 37, 3 al 4. Génesis 37, 3 al 4. 25, 28. Capítulo 25, verso 28. Génesis 37, 3 al 4.
3 al 4, capítulo 37, versos 3 al 4. Número 6. Los abuelos malcrían a los nietos. ¿Han escuchado, hermanos? ¿Sabe qué he visto en mi vida, hermanos? No es que he escuchado cuento. Un nieto, hermanos, la ha matado a su abuelita por su bono. La abuelita la ha criado con qué cariño, con bombo y platillos. Al final, al cabo, llegó a los 19 años, la abuelita le dijo, anda a trabajar. Bueno, pues se ha convertido flojo, tuvo que matarle por su bono sol, para entonces era bono sol. Los abuelos malcrían a los hijos. Primera Timoteo 5:3. Primera Timoteo 5:3. Proverbios 17:6. Proverbios 17:6. Conclusión. Los hijos son conocidos por sus hechos, sea bueno o sea malo. Conclusión. Número 7. Los hijos son conocidos por sus hechos, sea bueno o sea malo. Quiero decir, si es valiente o flojo, ¿sí o no, hermanos? Es conocido por sus hechos. Los hijos son conocidos por sus hechos, sea bueno o sea malo. Proverbios 20:11. Proverbios 20:11. Mateo capítulo 7, verso 16. Mateo capítulo 7, verso 16. Entre comillas, como dice el refrán, Ezequiel 16:44. Como dice el refrán, Ezequiel 16:44. Usted va a leer en casa, hermano, ¿ya? 16:44. Como dice el refrán. De tal palo, si papá es flojo, el hijo también muchas veces puede salir. Ahí me refiero. Pero dice, hermano, es el refrán de Ezequiel. Inciso B, título grande. La vida real de los perezosos en lo espiritual. Anote. La vida real de los perezosos en lo espiritual. Y siga anotando. Es el mejor excusador para no cumplir sus deberes espirituales. Inciso B, título grande. La vida real de los perezosos en lo espiritual. La vida real de los perezosos en lo espiritual. Abajito anote, es el mejor excusador para no cumplir sus deberes espirituales. Vamos a ver algunos puntos, hermano. Es el mejor excusador. Busca pretextos, mañudo, flojo. Es el mejor excusador para no cumplir sus deberes espirituales. ¿Ya anotado, hermanos? Vámonos, número 1, para asistir a las reuniones y actividades. Anota así de sencillo. Número 1, para asistir a las reuniones y actividades. Para asistir, claro, es el mejor excusador, dice, ¿no? Hermanos, es el mejor excusador para no cumplir sus deberes espirituales. Busca excusas, no quiere cumplir. Ahora, abajito he puesto, para asistir a las reuniones y actividades. Quiere decir, busca excusas. Ahí me refiero. Para asistir a las reuniones y actividades. Número 1, para asistir a las reuniones y actividades. Proverbios 26, 3 al 4. Usted puede, hermano mío, encontrar un montón de palabras con la palabra, citas, hermano, con la palabra perezoso. Proverbios capítulo 26, el versos 13 y 14. Tenemos hora y media, hermanos. Vamos a ir. Dice 26, 13 y 14. El perezoso
Dice el perezoso, el león está en el camino, el león está en las calles. Como la puerta gira sobre su quicio, así el perezoso se vuelve en su cama. El verso 15 vamos a guardar para otro punto, el verso 16 también vamos a guardar para otro punto. Que Dios bendiga su palabra, hermanos y hermanas. El perezoso, hermano, es el mejor excusador, hermano, para cumplir sus deberes espirituales. No, hermano, hablemos en lo espiritual. Porque si queremos hablar en lo material, hermano, nadie es flojo. ¿Habrá un flojo en medio nuestro? ¿Habrá un negligente perezoso? No. En lo material nadie es ocioso. Puede haber uno que otro. Puede haber, hermano. Pero, hermano, en su mayoría, hermano, ¿qué podemos decir especialmente del boliviano? Al Señor, contamos con una fecha más. Hermanos, tenemos una oportunidad más para poder estar en la presencia del Señor. Ya, hermanos, sabiéndonos, ya casi acercándonos al mediodía del segundo día de la conferencia, vamos a continuar, hermanos, con la enseñanza y el aprendizaje de la palabra de Dios. Anótese nomás, ya voy a dictar, tengo 2 puntos más, ya no voy a hablar. ¿En qué número hemos quedado? 4. Número 5, por tener hijos favoritos. Número 5, por tener hijos favoritos. Van a apurarse Génesis 25, 28. Génesis 25, 28. Génesis 37, 3 al 4. Génesis 37, 3 al 4. 25, 28. Capítulo 25, verso 28. Génesis 37, 3 al 4. 3 al 4, capítulo 37, versos 3 al 4. Número 6. Los abuelos malcrían a los nietos. ¿Han escuchado, hermanos? ¿Sabe qué he visto en mi vida, hermanos? No es que he escuchado cuento. Un nieto, hermanos, la ha matado a su abuelita por su bono. La abuelita la ha criado con qué cariño, con bombo y platillos. Al final, al cabo, llegó a los 19 años, la abuelita le dijo, anda a trabajar. Bueno, pues se ha convertido flojo, tuvo que matarle por su bono sol, para entonces era bono sol. Los abuelos malcrían a los hijos. 1 Timoteo 5:3. 1 Timoteo 5:3. Proverbios 17:6. Proverbios 17:6. Conclusión. Los hijos son conocidos por sus hechos, sea bueno o sea malo. Conclusión. Número 7. Los hijos son conocidos por sus hechos, sea bueno o sea malo. Quiero decir, si es valiente o flojo, ¿sí o no, hermanos? Es conocido por sus hechos. Los hijos son conocidos por sus hechos, sea bueno o sea malo. Proverbios 20:11. Proverbios 20:11. Mateo capítulo 7, verso 16. Mateo capítulo 7, verso 16. Entre comillas, como dice el refrán, Ezequiel 16:44. Como dice el refrán, Ezequiel 16:44. Usted va a leer en casa, hermano, ¿ya? 16:44. Como dice el refrán. De tal palo, si papá es flojo, el hijo también muchas veces puede salir. Ahí me refiero. Pero dice, hermano, este refrán de Ezequiel. Inciso B, título grande. La vida real de los perezosos en lo espiritual. Anote. La vida real de los perezosos en lo espiritual.
Y siga anotando, es el mejor excusador para no cumplir sus deberes espirituales. Inciso B, título grande. La vida real de los perezosos en lo espiritual. La vida real de los perezosos en lo espiritual. Abajito anote, es el mejor excusador para no cumplir sus deberes espirituales. Vamos a ver algunos puntos, hermano. Es el mejor excusador. Busca, pretextos, mañudo, flojo. Es el mejor excusador para no cumplir sus deberes espirituales. ¿Ya anotado, hermanos? Vámonos, número 1, para asistir a las reuniones y actividades. Anota así de sencillo. Número 1, para asistir a las reuniones y actividades. Para asistir, claro, es el mejor excusador, dice, ¿no? Hermanos, es el mejor excusador para no cumplir sus deberes espirituales. Busca excusas, no quiere cumplir. Ahora, abajito he puesto, para asistir a las reuniones y actividades. Quiere decir, busca excusas. Ahí me refiero. Para asistir a las reuniones y actividades. Número 1, para asistir a las reuniones y actividades. Proverbios 26, 3 al 4. Usted puede, hermano mío, encontrar un montón de palabras con la palabra, citas, hermano, con la palabra perezoso. Proverbios capítulo 26, el versos 13 y 14. Tenemos hora y media, hermanos. Vamos a ir. Dice 26, 13 y 14. El perezoso, dice el perezoso, el león está en el camino. El león está en las calles. Como la puerta gira sobre su quicio, así el perezoso se vuelve en su cama. El verso 15 vamos a guardar para otro punto, el verso 16 también vamos a guardar para otro punto. Que Dios bendiga su palabra, hermanos y hermanas. El perezoso, hermano, es el mejor excusador, hermano, para cumplir sus deberes espirituales. No, hermano, hablemos en lo espiritual. Porque si queremos hablar en lo material, hermano, nadie es flojo. ¿Habrá un flojo en medio nuestro? ¿Habrá un negligente perezoso? No. En lo material nadie es ocioso. Puede haber uno que otro. Puede haber, hermano. Pero, hermano, en su mayoría, hermano, ¿qué podemos decir especialmente del boliviano? Al Señor, contamos con una fecha más. Hermanos, tenemos una oportunidad más para poder estar en la presencia del Señor. Ya, hermanos, sabiéndonos, ya casi acercándonos al mediodía del segundo día de la conferencia, vamos a continuar, hermanos, con la enseñanza y el aprendizaje de la palabra de Dios. Anótese nomás, ya voy a dictar, tengo 2 puntos más, ya no voy a hablar. ¿En qué número hemos quedado? 4. Número 5, por tener hijos favoritos. Número 5, por tener hijos favoritos. Van a apurarse Génesis 25, 28. Génesis 25, 28. Génesis 37, 3 al 4. Génesis 37, 3 al 4. 25, 28. Capítulo 25, verso 28. Génesis 37, 3 al 4. 3 al 4, capítulo 37, versos 3 al 4. Número 6. Los abuelos malcrían a los nietos. ¿Han escuchado, hermanos? ¿Sabe qué he visto en mi vida, hermanos? No es que he escuchado cuento. Un nieto, hermanos, la ha matado a su abuelita por su bono.
La abuelita la ha criado con qué cariño, con bombo y platillos. Al final, al cabo, llegó a los 19 años, la abuelita le dijo, anda a trabajar. Bueno, pues se ha convertido flojo, tuvo que matarle por su bonosol, para entonces era bonosol. Los abuelos malcrían a los hijos. Primera Timoteo 5:3. Primera Timoteo 5:3. Proverbios 17:6. Proverbios 17:6. Conclusión. Los hijos son conocidos por sus hechos, sea bueno o sea malo. Conclusión número 7. Los hijos son conocidos por sus hechos, sea bueno o sea malo. Quiero decir, si es valiente o flojo, ¿sí o no, hermanos? Es conocido por sus hechos. Los hijos son conocidos por sus hechos, sea bueno o sea malo. Proverbios 20:11. Proverbios 20:11. Mateo capítulo 7, verso 16. Mateo capítulo 7, verso 16. Entre comillas, como dice el refrán, Ezequiel 16:44. Como dice el refrán, Ezequiel 16:44. Usted va a leer en casa, hermano, ¿ya? 16:44. Como dice el refrán. De tal palo, si papá es flojo, el hijo también muchas veces puede salir, ahí me refiero. Pero dice, hermano, es el refrán de Ezequiel. Inciso B, título grande. La vida real de los perezosos en lo espiritual. Anote. La vida real de los perezosos en lo espiritual. Y siga anotando. Es el mejor excusador para no cumplir sus deberes espirituales. Inciso B, título grande. La vida real de los perezosos en lo espiritual. La vida real de los perezosos en lo espiritual. Abajito anote, es el mejor excusador para no cumplir sus deberes espirituales. Vamos a ver algunos puntos, hermano. Es el mejor excusador. Busca pretextos, mañudo, flojo. Es el mejor excusador para no cumplir sus deberes espirituales. ¿Ya anotado, hermanos? Vámonos, número 1, para asistir a las reuniones y actividades. Anota así de sencillo. Número 1, para asistir a las reuniones y actividades. Para asistir, claro, es el mejor excusador, dice, ¿no? Hermanos, es el mejor excusador para no cumplir sus deberes espirituales. Busca excusas, no quiere cumplir. Ahora, abajito hemos puesto, para asistir a las reuniones y actividades. Quiere decir, busca excusas. Ahí me refiero. Para asistir a las reuniones y actividades. Número 1, para asistir a las reuniones y actividades. Proverbios 26, 3 al 4. Usted puede, hermano mío, encontrar un montón de palabras con la palabra, citas, hermano, con la palabra perezoso. Proverbios capítulo 26, el versos 13 y 14. Tenemos hora y media, hermanos. Vamos a ir. Dice 26, 13 y 14. El perezoso, dice el perezoso, el león está en el camino. El león está en las calles. Como la puerta gira sobre su quicio, así el perezoso se vuelve en su cama. El verso 15 vamos a guardar para otro punto, el verso 16 también vamos a guardar para otro punto. Que Dios bendiga su palabra, hermanos y hermanas.
El perezoso, hermano, es el mejor excusador, hermano, para cumplir sus deberes espirituales. No, hermano, hablemos en lo espiritual. Porque si queremos hablar en lo material, hermano, nadie es flojo. ¿Habrá un flojo en medio nuestro? ¿Habrá un negligente perezoso? No. En lo material nadie es ocioso. Puede haber uno que otro. Puede haber, hermano. Pero, hermano, en su mayoría, hermano, ¿qué podemos decir especialmente del boliviano? Al Señor, contamos con una fecha más. Hermanos, tenemos una oportunidad más para poder estar en la presencia del Señor. Ya, hermanos, sabiéndonos, ya casi acercándonos al mediodía del segundo día de la conferencia, vamos a continuar, hermanos, con la enseñanza y el aprendizaje de la palabra de Dios. Anótese nomás, ya voy a dictar, tengo 2 puntos más, ya no voy a hablar. ¿En qué número hemos quedado? 4. Número 5, por tener hijos favoritos. Número 5, por tener hijos favoritos. Van a apurarse Génesis 25, 28. Génesis 25, 28. Génesis 37, 3 al 4. Génesis 37, 3 al 4. 25, 28. Capítulo 25, verso 28. Génesis 37, 3 al 4. 3 al 4, capítulo 37, versos 3 al 4. Número 6. Los abuelos malcrían a los nietos. ¿Han escuchado, hermanos? ¿Sabe qué he visto en mi vida, hermanos? No es que he escuchado cuento. Un nieto, hermanos, la ha matado a su abuelita por su bono. La abuelita la ha criado con qué cariño, con bombo y platillos. Al final, al cabo, llegó a los 19 años, la abuelita le dijo, anda a trabajar. Bueno, pues se ha convertido flojo, tuvo que matarle por su bono sol, para entonces era bono sol. Los abuelos malcrían a los hijos. 1 Timoteo 5:3. 1 Timoteo 5:3. Proverbios 17:6. Proverbios 17:6. Conclusión. Los hijos son conocidos por sus hechos, sea bueno o sea malo. Conclusión. Número 7. Los hijos son conocidos por sus hechos, sea bueno o sea malo. Quiero decir, si es valiente o flojo, ¿sí o no, hermanos? Es conocido por sus hechos. Los hijos son conocidos por sus hechos, sea bueno o sea malo. Proverbios 20:11. Proverbios 20:11. Mateo capítulo 7, verso 16. Mateo capítulo 7, verso 16. Entre comillas, como dice el refrán, Ezequiel 16:44. Como dice el refrán, Ezequiel 16:44. Usted va a leer en casa, hermano, ¿ya? 16:44. Como dice el refrán. De tal palo, si papá es flojo, el hijo también muchas veces puede salir. Ahí me refiero. Pero dice, hermano, ese refrán de Ezequiel. Inciso B, título grande. La vida real de los perezosos en lo espiritual. Anote. La vida real de los perezosos en lo espiritual. Y siga anotando. Es el mejor excusador para no cumplir sus deberes espirituales. Inciso B, título grande. La vida real de los perezosos en lo espiritual.
La vida real de los perezosos en lo espiritual. Abajito anote, es el mejor excusador para no cumplir sus deberes espirituales. Vamos a ver algunos puntos, hermano. Es el mejor excusador. Busca pretextos, mañudo, flojo. Es el mejor excusador para no cumplir sus deberes espirituales. ¿Ya anotado, hermanos? Vámonos, número 1, para asistir a las reuniones y actividades. Anota así de sencillo. Número 1, para asistir a las reuniones y actividades. Para asistir, claro, es el mejor excusador, dice, ¿no? Hermanos, es el mejor excusador para no cumplir sus deberes espirituales. Busca excusas, no quiere cumplir. Ahora, abajito he puesto, para asistir a las reuniones y actividades. Quiere decir, busca excusas. Ahí me refiero. Para asistir a las reuniones y actividades. Número 1, para asistir a las reuniones y actividades. Proverbios 26, 3 al 4. Usted puede, hermano mío, encontrar un montón de palabras con la palabra, citas, hermano, con la palabra perezoso. Proverbios capítulo 26, el versos 13 y 14. Tenemos hora y media, hermanos. Vamos a ir. Dice 26, 13 y 14. El perezoso, dice el perezoso, el león está en el camino. El león está en las calles. Como la puerta gira sobre su quicio, así el perezoso se vuelve en su cama. El verso 15 vamos a guardar para otro punto, el verso 16 también vamos a guardar para otro punto. Que Dios bendiga su palabra, hermanos y hermanas. El perezoso, hermano, es el mejor excusador, hermano, para cumplir sus deberes espirituales. No, hermano, hablemos en lo espiritual. Porque si queremos hablar en lo material, hermano, nadie es flojo. ¿Habrá un flojo en medio nuestro? ¿Habrá un negligente perezoso? No. En lo material nadie es ocioso. Puede haber uno que otro. Puede haber, hermano. Pero, hermano, en su mayoría, hermano, ¿qué podemos decir especialmente del boliviano? Al Señor, contamos con una fecha más. Hermanos, tenemos una oportunidad más para poder estar en la presencia del Señor. Ya, hermanos, sabiéndonos, ya casi acercándonos al mediodía del segundo día de la conferencia, vamos a continuar, hermanos, con la enseñanza y el aprendizaje de la palabra de Dios. Anótese nomás, ya voy a dictar, tengo 2 puntos más, ya no voy a hablar. ¿En qué número hemos quedado? 4. Número 5, por tener hijos favoritos. Número 5, por tener hijos favoritos. Van a apurarse Génesis 25, 28. Génesis 25, 28. Génesis 37, 3 al 4. Génesis 37, 3 al 4. 25, 28. Capítulo 25, verso 28. Génesis 37, 3 al 4. 3 al 4, capítulo 37, versos 3 al 4. Número 6. Los abuelos malcrían a los nietos. ¿Han escuchado, hermanos? ¿Sabe qué he visto en mi vida, hermanos? No es que he escuchado cuento. Un nieto, hermanos, la ha matado a su abuelita por su bono. La abuelita la ha criado con qué cariño, con bombo y platillos. Al final, al cabo, llegó a los 19 años, la abuelita le dijo, anda a trabajar. Bueno, pues se ha convertido flojo, tuvo que matarle por su bono sol, para entonces era bono sol. Los abuelos malcrían a los hijos. 1 Timoteo 5:3. 1
Primera Timoteo 5:3. Proverbios 17:6. Proverbios 17:6. Conclusión. Los hijos son conocidos por sus hechos, sea bueno o sea malo. Conclusión número 7. Los hijos son conocidos por sus hechos, sea bueno o sea malo. Quiero decir, si es valiente o flojo, ¿sí o no, hermanos? Es conocido por sus hechos. Los hijos son conocidos por sus hechos, sea bueno o sea malo. Proverbios 20:11. Proverbios 20:11. Mateo capítulo 7, verso 16. Mateo capítulo 7, verso 16. Entre comillas, como dice el refrán, Ezequiel 16:44. Como dice el refrán, Ezequiel 16:44. Usted va a leer en casa, hermano, ¿ya? 16:44. Como dice el refrán. De tal palo, si papá es flojo, el hijo también muchas veces puede salir, ahí me refiero. Pero dice, hermano, este refrán de Ezequiel. Inciso B, título grande. La vida real de los perezosos en lo espiritual. Anote. La vida real de los perezosos en lo espiritual. Y siga anotando. Es el mejor excusador para no cumplir sus deberes espirituales. Inciso B, título grande. La vida real de los perezosos en lo espiritual. La vida real de los perezosos en lo espiritual. Abajito anote, es el mejor excusador para no cumplir sus deberes espirituales. Vamos a ver algunos puntos, hermano. Es el mejor excusador. Busca, pretextos, mañudo, flojo. Es el mejor excusador para no cumplir sus deberes espirituales. ¿Ya anotado, hermanos? Vámonos, número 1, para asistir a las reuniones y actividades. Anota así de sencillo. Número 1, para asistir a las reuniones y actividades. Para asistir, claro, es el mejor excusador, dice, ¿no? Hermanos, es el mejor excusador para no cumplir sus deberes espirituales. Busca excusas, no quiere cumplir. Ahora, abajito he puesto, para asistir a las reuniones y actividades. Quiere decir, busca excusas. Ahí me refiero. Para asistir a las reuniones y actividades. Número 1, para asistir a las reuniones y actividades. Proverbios 26, 3 al 4. Usted puede, hermano mío, encontrar un montón de palabras con la palabra, citas, hermano, con la palabra perezoso. Proverbios capítulo 26, el versos 13 y 14.